Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Alice Rodríguez desde Género y Acción por Caldero Radio, como cada miércoles. Pues es un placer tener aquí a dos grandes invitados el día de hoy, que les damos la cordial bienvenida a Jaime Morales y a Felipe Nájera. Bienvenidos y bienvenidos a todos y cada uno de quienes nos están del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, Jaime y Felipe. Y pues también tenemos, como cada miércoles, último de cada mes, a nuestro socio Jorge Pairó, quien también va a tener una participación el día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este tema muy importante, hablando de género, hablando de inclusión, que es el de crianza en familias diversas. Muchas gracias, Jaime y Felipe, por tenerlos aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, Alice, a Jorge y a Caldero Radio. Gracias, qué amable. Y si me lo permiten, brevemente voy a hablar un poquito de sus semblanzas. Felipe Nájera Arriola es actor, tiene estudios en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, ha participado en diversidad de obras de teatro con dramaturgos de la talla de Emilio Carballido y Sabina Berman. Prácticamente, bueno, pues ha iniciado su carrera también en televisión a partir del año de 1995, donde ha dirigido obras de teatro, y actualmente ha terminado un segundo texto dramatúrgico titulado Palabras de Mujer, que se refiere a un texto relativo a la vejez, a lo femenino y a lo masculino del ser humano a través de los personajes de María Félix y Dolores del Río. Y bueno, pues el 10 de abril del 2010 contrajo matrimonio con el productor teatral Jaime Morales y se convierten en la primera personalidades del medio del espectáculo que obtienen este derecho civil. Y bueno, son ambos reconocidos activistas en temas de derechos humanos y en especial de la comunidad. Gracias, Felipe. Y por el otro lado, Jaime Morales es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de Administración Pública y Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana, actualmente pasante de Derecho en Centro Universitario Bilingües, defensor y activista de los derechos humanos de familias diversas y poblaciones de la comunidad de LGBTI+, promotor y empresario cultural. Actualmente es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México. Ha participado en el grupo de defensa de los derechos de los homosexuales, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y ha sido cofundador del colectivo Mampo, así como fundador y coordinador general de También Somos Familia, fundador y director general de Visbullas, asociación civil que busca la visibilización y organización de las familias de personas de la comunidad con hijos, pretendiendo con ello incidir en una educación integral sobre la diversidad familiar, y es cofundador también y vocero del Movimiento por la Igualdad México Móvil MX, colectivo que integra más de 183 organizaciones alrededor de los derechos de la población de la comunidad. Y bueno, es vocero de la campaña Si Acepto en promoción del matrimonio igualitario en el país, miembro fundador de la Coalición Mexicana de la Comunidad. Y Jorge Pairó, bienvenido. Gracias. Él, bueno, pues como ya sabemos, él es maestro en políticas públicas con enfoque de género, y bueno, pues es un placer tenerlos aquí. Y bueno, pues antes que nada, quisiera iniciar justamente con una reflexión en torno, Felipe y Jaime, a lo que ha significado para ustedes esta influencia, por así decirlo, dentro de la sociedad, tanto en el papel activista, en ambos rubros, tanto en lo que es las artes escénicas y la parte pública, en torno al activismo puramente. ¿Qué significa, qué ha significado para ustedes esta intervención? ¿Qué ha hecho que hayan levantado la mano a favor de estos derechos y que de alguna manera han generado esta gran influencia en la sociedad mexicana? Pues mira, fundamentalmente cuando uno vive la discriminación, uno se pone alerta o debería ponerse alerta, pero a partir del privilegio que uno ha vivido de la aceptación familiar y del trabajo, nos hemos dado a la tarea de trabajar para los demás, para las personas que no tienen voz. Entonces, a partir de ahí que cada quien, desde antes de que nos conociéramos, iniciamos un camino para trabajar por la libertad y por la igualdad. En mi caso específico, en el FAR, en el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, en el 81. Entonces, ya te imaginarás, porque eres muy joven y no sabrás, ¿sí? Empezamos en la tercera marcha del orgullo.
Entonces, ese ha sido un camino largo donde efectivamente, si bien nos falta mucho, la ciudad y el país ha cambiado en relación a la mirada y a los derechos que se tienen sobre las personas de la diversidad sexual y de género. Gracias. Y me imagino en este sentido, sobre todo por lo que comentas, Jaime, estamos hablando del 81. Estamos hablando donde efectivamente el tipo de sociedad es diferente, donde la socialización diferencial todavía es peor que de lo que es ahora. Antes, simplemente el hecho de tener una relación con un hombre divorciado o una mujer divorciada, inclusive con hijos que no son propios, eso ya generaba un caos desde el punto de vista de la crianza, ¿no? Del cómo vas a criar a hijos que no son tuyos, ¿no? El trauma que les vas a generar si te divorcias, ¿no? Desde años antes, pero que me imagino que todavía en ese momento, 81, pues ya había o seguía habiendo este tipo de socialización. En ese sentido, justamente ese reto, estamos hablando del 81. Y también, no sé, Felipe, en ese sentido, estamos hablando de hace 30 años. Entonces, ¿cómo es esa socialización? Hablando del punto de vista de discriminación, porque pues, el reto es muy diferente a lo que me imagino hoy debe de ser con tantos cambios, con redes sociales, con un mundo digital. Bueno, yo en el 81 aún estaba en la preparatoria allá en Chihuahua y claro, en un entorno totalmente pues machista, en un entorno ya en el núcleo familiar específicamente, un entorno con preceptos religiosos muy arraigados, muy rígidos, la no aceptación, por supuesto, de estos temas, ¿no? El divorcio, tener los hijos que Dios nos dé, decía mi madre, ¿no? Y tuvo 12 hijos. Un entorno difícil, si bien hubo cosas muy buenas, pues un entorno difícil en este sentido de estos temas. Descubrirme yo como alguien diferente, como gay, pues por supuesto acrecienta la dificultad. Y bueno, a mí es un poco lo que me hace también salir huyendo, un poco buscar mi carrera, mis sueños, que era el teatro en ese entonces, pero también un poco la huida de una zona de la República con características muy específicas y con creencias y una moral muy específica, y pues también por ende de una familia que por supuesto no aceptaba del todo mi realidad. Entonces, pues un poco salir de ahí para buscarse, para encontrarse y hacer vida. Tú ya te imaginarás, ¿no? Pero bueno, el cambio ha sido grande, muy profundo, tan solo de que nosotros salimos del closet públicamente en el 2010, ahora, como dices tú, con tanta tecnología, con tantas herramientas, pues el cambio ha sido grande, ¿no? Impresionante, han sido pasos agigantados del 2010 para acá, aunque aún falta mucho por hacer y por visibilizar. Claro, porque al final del día, esto que comentas es muy particular, ¿no? No toda la República tiene los mismos rasgos socioculturales. Unos tendrán una tendencia más hacia tener ciertos estereotipos y roles de género, otros no tanto, otros estarán muchísimo más siendo sociedades más abiertas. Pero tú me estás hablando de una sociedad como es la de Chihuahua, ¿no? Una sociedad que en ese momento, bueno, y como muchas otras, no acepta este tipo de orientaciones, no acepta que rompas con un esquema como es el tradicional, el de la familia tradicional. Sin embargo, este deseo de moverte, este deseo igual para ti, Jaime, hablando del entorno familiar, el principal agente socializador es la familia, siguiendo por la sociedad misma, las escuelas, todo lo que son los medios, la publicidad, la religión. Tocaste el punto, la religión es uno de los grandes agentes socializadores. ¿Cómo vivir justamente esta huida que tú le llamas? No sé en tu caso, Jaime, si esto haya sido algo similar o no, pero ¿cómo se vive esa situación? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que busca el ser humano es tener esta aceptación de alguna u otra manera. ¿Cómo se vive esta huida y al final poder llegar a un entorno donde probablemente te sientes más seguro? No sé si alguno de los dos o los dos quisiera comentarnos su testimonio. Mira, esto de la huida, creo que en estas generaciones pasadas, incluso hoy, se sigue viviendo. Yo a los 18 años salí de mi casa
¿no? Entonces, y agradezco muchísimo porque eso me fortaleció y me permitió hacer un trabajo conmigo mismo. Es un tema muy fuerte lo que estamos hablando, que el primer agente socializador sea la familia, donde la familia debería ser el espacio seguro. Y primero tendríamos que reconsiderar lo que significa familia, lo que es familia y abrirla en plural, familias. Estas familias donde se consideraba que era papá, mamá y los hijos, y, y no se consideraba la abuela, los tíos, los amigos, toda la gente que en un contexto va criando y va formando y forjando a personas. En el caso de hoy, que creo que es lo que es relevante, seguimos teniendo familias intolerantes, tenemos familias que tienen muy poca información alrededor, no solo de la diversidad sexual y de género, sino sobre educación sexual y reproductiva. Y eso genera toda una gama de prejuicios que son además en general muy apalancados por la religión. Es decir, nuestras familias mexicanas lo que han hecho es reforzar el machismo y la misoginia. Hoy en día seguimos teniendo las violencias familiares con un alto índice en el país y en la ciudad. Y con esto me refiero que la intolerancia hacia las mujeres, en primer lugar, y la intolerancia a las personas de la diversidad sexual y de género en segundo lugar. ¿Por qué las pongo en primero y segundo lugar? Porque uno de los ejes fundamentales de la discriminación y la violencia hacia las personas homosexuales o lesbianas es que se acercan a lo femenino, que se acercan a ser mujeres, o que la gente cree que renunciamos a una parte masculina, al poder. Entonces, a partir de ahí creo que se va generando toda una secuencia concatenada de eventos que provocan violencias a tal grado de suicidios, homicidios, feminicidios. Sí, justamente este punto es muy medular porque al final del día, digo, yo en lo particular me dedico, entre otras cuestiones, aparte de asesorar empresas y gobierno, me enfoco mucho en la parte psicoterapéutica de mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, mi percepción y mi actividad cotidiana es efectivamente la parte tan fuerte como son agredidas. Y esto que acabas de decir es algo que para mí es sumamente relevante, del por qué esta cuestión, hablando primero de ellas, ¿no? Y por qué cuando te vuelcas hacia una comunidad homosexual o lesbiana, sobre todo la parte homosexual, la forma tan drástica como también sacan este estereotipo de género del tú no puedes convertirte en una mujer, tú no puedes tener una conducta estereotipada hacia una mujer, cuando realmente estamos hablando de cosas distintas y cuando realmente es un problema de educación, Jaime y Felipe. Creo yo que esa es la parte medular. Hablando de temas educativos, hablando de ese nicho que también es un agente socializador. Entre un comparativo del antes y después, de lo que a ustedes les ha tocado vivir desde esa parte de la educación, de ser aceptados como tal en una universidad, en un bachillerato, en diferentes niveles académicos, ¿cómo lo ven? Ampliándose al 2020, de lo que ustedes vivieron hacia el 2020, ¿por qué? Porque el tema de la educación es elemental si lo que queremos es tener una sociedad más inclusiva y menos discriminatoria. Mira, creo que el tema educativo es el segundo eje. El tema de la educación donde sigue muy atrasado el tema del social, el eje social en los programas educativos, se quedó, le quitaron lo fundamental que era el civismo, la posibilidad de que los niños y los jóvenes hablen de empatía. Entonces, eso hoy en día sigue provocando severas brechas, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en la Ciudad de México que se llama Lunes por la Educación para la Paz y nos damos cuenta que los jóvenes de secundarias públicas, y puedo intuir que es en general, sufren de desinformación, a pesar de que tienen acceso a las redes
y que tienen información múltiple, sigue sin tener una guía esa información. Y entonces la información sigue estando llena de prejuicios y llena de violencia. Y si sumas con un abandono en el hogar, porque la mamá está trabajando, porque la mamá está presa, porque el papá nunca estuvo, porque la abuela que los cuida tiene el segundo de primaria, porque lo que tienen que salir de la escuela es luego ir a vender dulces, y así estoy hablando de la gran mayoría. Habemos muchas familias privilegiadas que tenemos otro contexto, pero específicamente de la gran mayoría, la familia vive rodeada de un contexto de violencia que se traslada a la escuela. Y la escuela, que en algunos casos es el espacio seguro de los muchachos, o sea, salen de espacios violentos o de barrio y entran a la escuela, a espacios seguros, no siempre sucede así, porque no son bien escuchados, porque no los docentes y las maestras no están alertas porque tienen cargas de trabajo inmensas, porque no son bien remunerados, porque no son reconocidos. Entonces, es una sumatoria enorme de problemática, la familia, la escuela, la falta de reconocimiento, la falta de programas actualizados y podríamos hablar todo el día de ello. Claro, entonces aquí me gustaría, digo, es bastante notable de todo lo que has señalado, Jaime, y orientándome un poco más al tema con Jorge. Estamos hablando de un tema de política pública también, ¿no? De un tema de la participación de los gobiernos en los diferentes niveles. De la importancia que es justamente los planes educativos y de romper con estos estereotipos y roles de género una vez que los hayamos primero reconocido, ¿no? Porque quitar una materia como es el civismo, lo que acabas de mencionar, el tema de la empatía, a ver, si yo me voy desde un punto de vista psicológico, simple y sencillamente, hablando del tema del reconocimiento de emociones, a partir de ahí, pues yo tengo una mayor posibilidad de poder ser empático y de poder reconocer que habemos familias diversas. En ese sentido, Jorge, aquí, ¿qué podemos advertir desde un punto de vista de las necesidades de política pública? Muchas gracias, Alice. Un gusto, Jaime, Felipe, poder compartir con ustedes. Efectivamente, y como bien lo comentan, ¿no? Yo creo que tocaron un punto ahí muy importante que es la cuestión de la discriminación. Y la discriminación, pues, es, digamos, un tipo de violencia y un tipo de violencia que afecta cuando a las personas no se les permite el acceso y el goce de derechos, ¿no? Hablaba Alice también al leer las semblanzas que ustedes fueron de las personas afortunadas que tuvieron al principio el acceso al matrimonio civil, ¿no? También sabemos que son la primer pareja que pudo tener el acceso al derecho a la adopción y eso es maravilloso porque también ustedes han marcado pauta y han abierto brecha para todas las personas que vienen, ¿no? Entonces, ante esta cuestión, es muy importante saber que los derechos humanos de las personas que integran la que se ha denominado la comunidad LGBT, pues son los que menos han avanzado a diferencia de otros derechos de los grupos históricamente discriminados, ¿no? Entre ellos las personas de la tercera edad, ¿no? También las personas con discapacidad o con capacidades diversas que también se les ha llamado, e inclusive en estos grupos se ha metido a las mujeres, como bien comentan ahorita con la situación de la pandemia, donde han tenido pues aumentos de violencia, ¿no? Esta pandemia paralela que también hemos pues venido viendo durante todos estos años, ¿no? Y ahorita pues recrudeciendo. Entonces aquí es muy importante visibilizar que la comunidad ha tenido muy buenos avances en el reconocimiento de derechos, pero al momento del aterrizaje ya al plano, digamos, de la ejecución, también lo mencionabas tú, Alice, ¿no? Es muy diferente las bondades, si se puede manejar así, el acceso a un derecho efectivo por parte del gobierno que otorga, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, a lo que se vive en las entidades federativas, ¿no? Esta frase que a mí me causaba, pues,
mucho sentido, ¿no? De que pasando las fronteras de la Ciudad de México, pues la gente pierde derechos y esto es una realidad. Entonces, por un lado, sí es muy bueno el avance que ha habido en materia del reconocimiento de derechos humanos en la normatividad, sobre todo para las personas de la diversidad de las diversidades sexogenéricas, pero lo importante aquí es el saber cómo aterrizar este reconocimiento de derechos a la actividad gubernamental para que de manera efectiva, de manera que se pueda medir, podamos garantizar que estas personas accedan y gocen este tipo de derechos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Y justamente lo que comentas, no hablamos de política pública, pero hablamos de una falta de ejecución, de una falta de sensibilización también a nivel social. Y justamente aquí, Felipe, también por el tipo de semblanza, por el tipo de actividades que has hecho dentro del gremio de la actuación, el gremio actoral, hablando de la sensibilización. Esta situación de poder confrontar a una parte laboral como lo es a lo que tú te dedicas desde el punto de las artes escénicas, ¿a qué te has tenido tú que enfrentar para esa sensibilización? ¿Cómo llegar a lograr objetivos como el reconocimiento probablemente de las aportaciones de seguridad social? A lo mejor si estás agremiado a alguna institución cuando se decide un matrimonio y que la ley, como bien dice Jorge, pues probablemente no está adecuada a un contexto donde se pueda reconocer una relación entre hombre y hombre, mujer y mujer. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a la sensibilización dentro de tu ámbito profesional a lo que has tenido que enfrentar? Bueno, pues considerando que mi profesión es una profesión que en ciertas áreas, como el área televisiva, el área del cine, la parte de teatro, cuando es teatro comercial, que tiene un gran impacto hacia el espectador, pues tienes mucha proyección, ¿no? Te proyectas tú como actor, te proyectas tú como persona, sobre todo hablando de la televisión. Considerando esto, pues se vuelve un área de oportunidad muy grande. Para mí en particular, fue una de las razones por las cuales en el 2010 Jaime y yo hicimos esta estrategia con toda una intencionalidad de visibilizar nuestros derechos y nuestra necesidad de que se nos reconociera como ciudadanos en el 2010 cuando se votó la ley de matrimonio y de adopción en la Ciudad de México, pues fue un plus, ¿no? Fue una cosa que tomamos a favor, poder tener varias cámaras enfrente, algunas revistas, medios escritos y de video, pues fue una posibilidad. Para mí, como un egresado de la Escuela de Teatro de Bellas Artes, pues también el arte tiene ese sentido. No solo es el divertimento, no solo es un distractor, al contrario, para mí el arte, el teatro, el quehacer escénico está lleno de un significado con posibilidades de llegar a un espectador para moverle su intelecto, para moverle sus emociones y, ¿por qué no, quizás lograr un cambio en su persona? Pues para mí esto ha sido una herramienta recurrente. Yo después, en ese tiempo, en el 2010, creé mi stand-up, Te propongo matrimonio, Juan Gabriel y yo, que era un stand-up que habla sobre cómo, siendo norteño, teniendo un niño interior totalmente religioso, mocho, lleno de culpa, y un lado masculino, machista, vaquero, norteño, sexualizado, al 100%, ¿no? Sin ningún matiz, pues, como para el amor. Hago un recuento y bueno, también es una herramienta que yo utilizo para poder llegar y decirle al espectador actual, pues que se tiene que hacer también un trabajo interior de trabajar la homofobia internalizada, ¿no? Que es algo que también las personas tenemos que tener como objetivo. Sí buscar un trabajo social, sí buscar el apoyo hacia afuera, pero también hay un trabajo interior que cualquier ser humano tiene que hacer para ir acomodando muchas cosas. Esto no quiere decir que todo recaiga en eso, creo que es un trabajo de equilibrio externo e interno.
Y bueno, pues siempre ha sido una herramienta para mí el teatro, lo que me llevó a mí también a participar en el sindicato de actores. Algunos sabrán de mi historia por eso ha sido pública y de cómo yo tuve que enfrentar con la entonces secretaria general del sindicato de actores, Silvia Pinal, pues una lucha muy fuerte, ¿no? Porque no reconocía a Jaime como mi beneficiario en el servicio médico que la asociación nos otorga a los socios. Y de ahí, bueno, pues un peregrinar en varias acciones jurídicas hasta que obtuvimos el derecho, y eso también hizo que cambiara pues una historia de 80 años de discriminación en el sindicato de actores, no solo a las parejas del mismo sexo, sino a las mujeres, porque se creía pues y se consideraba que las mujeres no podían y no debían meter a sus cónyuges como beneficiarios en el servicio médico, porque pues los hombres, porque esas fueron las respuestas que nos dieron, no necesitábamos de la manutención o de la ayuda de una mujer, y los hombres, como éramos los que históricamente buscamos el dinero y la manutención de la familia, pues entonces no es posible que una mujer, que en este caso sea la parte activa de una generación de recursos económicos, no era posible ni necesario que en la ANDA las mujeres pudieran poner a sus cónyuges. Entonces imagínate lo que se ha movido y lo que se puede seguir moviendo cuando, pues, como seres humanos, como artistas, como creativos, como entes sociales que somos todos y entes políticos que somos todos, podemos tener la conciencia de mover hacia nuestros derechos y hacia la igualdad a nuestra sociedad, ¿no? Pues se puede mover muchísimo, es algo que no termina nunca. Me queda claro, Felipe, no termina nunca. Lo que acabas de decir, imagínate. Yo hace un par de años trabajaba en una entidad paraestatal y lo cuento como anécdota porque viene a colación con lo que acabas de comentar. Y no apoyé dentro de la certificación de la norma 025 de igualdad laboral y no discriminación. Y va siendo la sorpresa, yo era el jurídico de esa entidad paraestatal, pero también a su vez hacía las cuestiones de esta certificación. Y me doy cuenta de que en el seguro de gastos médicos mayores, efectivamente, no estaban los hombres, cuando tú eras mujer, no se podía meter a tu esposo como beneficiario. Te estoy hablando de hace 2 años. Imagínate, y lo tuvimos que hacer porque si no, no te daban la certificación, ¿no? O no te puntuaban bien para podértela dar. Entonces, imagínate en dónde estamos, ¿no? Y la razón era, ¿y cómo por qué? Pues no sabemos, pero así siempre ha estado, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es un tema de educación, es un tema de quién manda, a pesar del tiempo y que ya cada vez es mayor la tendencia a generar este tipo de políticas de inclusión. Al menos mi experiencia hasta hace 2 años es que una entidad paraestatal no tenía esta prestación de que tú pudieras asegurar a tu esposo. Y que peor aún, lo que te decían, lo puedes asegurar siempre y cuando él no tenga un trabajo. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando, y quiero aprovechar para saludar a quienes están del otro lado, a Marisol Zúñiga, a Miguel Ángel Arellano, a Laura Buendía. Nos escribe Laura Buendía, gracias. Íconos de respeto e igualdad. Jessica Toski, Vero Isabel Cerón, su activismo ha marcado tanta diferencia. No es lo mismo la adopción y el matrimonio homosexual desde que ustedes levantaron la voz. Gracias por ello. Aún nos falta mucho camino por recorrer, sin embargo, es un estímulo ver casos como el de ustedes. Enhorabuena por su hermosa familia. Vero Godínez, yo soy pedagoga y definitivamente creo que la educación es un medio para lograr la inclusión y la equidad de género. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Y justamente haciendo este preámbulo de la socialización, de los retos, de todo lo que se tiene que enfrentar, hablando de familias diversas, hablando justamente de cuando ustedes deciden, primero, cuando deciden, ya nos platicaron de forma breve, cuando deciden ser esposos y aprovechar esta cuestión oportuna, por supuesto, y vanguardista de la definición a partir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2008 de esta cuestión de la adopción entre personas del mismo sexo. Y antes de eso, en el caso de ustedes, primeramente, la decisión del matrimonio,
justamente en qué momento se da posterior a la publicación de las modificaciones en la ley. ¿En qué momento lo deciden? Bueno, yo creo que habría que destacar que somos una generación que nunca pensó en casarse y tener hijos. O sea, era un paradigma que no estaba en la ruta. Entonces, cuando empieza a trabajarse con las personas activistas de la diversidad sexual y con personas aliadas, David Razú, por ejemplo, el diputado que impulsó esta ley, estuvimos muy al pendiente de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando está eso, nosotros ya habíamos asumido la ley de convivencia, estábamos convivenciados. Y esto lo hicimos porque creemos en los derechos. No era porque necesitáramos un documento, pero sí necesitábamos decirle a la gente que el Estado nos protegía, que el Estado nos daba finalmente el estatus que tenía la mayoría, que tenían todos. Entonces era como, a partir de una restricción de derechos, ganarlos, estar en ellos. Entonces, por eso primero hicimos sociedad de convivencia y posteriormente decidimos casarnos, porque lo teníamos ahí, teníamos que dar el ejemplo de que yo fuera. Y con ese cambio de paradigma, pues también piénsale, como Felipe dice, el padre en el closet, ¿no? Esta paternidad que nunca estaba como muy clara. Entonces quizá Felipe te pueda contar un poco de esa parte. Bienvenido, claro que sí, Felipe. Pues mira, como muchas cosas en el closet o muchos temas guarda uno en el closet, más allá de tu preferencia sexual, pues también la paternidad en una persona gay queda ahí guardada, ¿no? Piensas o pensamos nosotros, nuestra generación, que no nos podíamos casar, que no podíamos tener hijos, y que si lo hacíamos, pues lo teníamos que hacer de la manera tradicional y la que la sociedad nos imponía, ¿no? Más allá de nuestra preferencia, pues como muchos tuvieron desafortunadamente que hacerlo, se casaron y tuvieron hijos, pues en fin, vas arraigando esas creencias y vas guardando en el closet el anhelo de la paternidad. Finalmente, cuando se firma la Ley de Derechos en el 2009, aquí en la Ciudad de México, pues se abre también para nosotros un panorama y una certeza jurídica que no estaba. Y por supuesto eso influye totalmente en la persona, en el ciudadano, en este caso en nosotros. A mí, ¿qué te puedo decir? Desde que supe que se podía hacer, que estaba el reconocimiento, que se había logrado la lucha, pues mi espíritu, mi cabeza, mi corazón cambiaron rotundamente y destaparon 1000 anhelos guardados y pues con todo, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros promovamos o el que se case la gente o el que tenga hijos. A nosotros en particular nos ha parecido hermoso ese derecho y poder jugar esas formas de familia, porque hay miles de formas de familias, ¿verdad? Y todas son válidas. La soltería también es una familia y es tan válida. El no tener hijos es también parte de una forma de ser familia. En fin, no promovemos, pero a nosotros es algo que nos gustaba y es algo que teníamos en el anhelo y que afortunadamente con esta ley pudimos lograr y que bueno, circunstancialmente nos tocó ser de los primeros y pues eso sí, lo que por decisión hicimos fue volverlo un poco visibilizado siempre, ¿no? Hemos ido cada vez, conforme Ale va creciendo, pues guardando la sana distancia, valga ahora el término, porque Ale ya es una niña grande, ella tendrá que decidir si quiere o no hacer una entrevista, si quiere que hablemos o no hablemos de ella, y es algo que hemos llevado como con mucha tranquilidad y con mucha buena conciliación con Ale, pero ahí está nuestra historia, pues desde hace 10 años la gente la conoce, todavía nos siguen buscando mucho y bueno, ¿qué te puedo decir? Es algo de lo que yo no me arrepiento, me parece que soy una mucho mejor persona, mejor actor, mejor director y escritor desde que salí del closet, desde que usé mis derechos y desde que me convertí en papá de Alejandra. Ay, qué bonito, perdón, pero sí, está súper lindo el testimonio. Gracias. Se te nota, Felipe, así, literal, la felicidad del ser papá. Y justamente
A mí sí me gustaría platicar sin meternos justamente en un plano de discreción hacia la niña, pero sí me gustaría la parte emocional. ¿Por qué lo digo? Hablando de ciencia, igual de lo que a mí me compete, bueno, tiene muchos años donde la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, que es nuestro máximo exponente para los que somos psicólogos, pues hablábamos, ¿no?, de que no existe realmente una relación entre la orientación sexual de los progenitores y cualquier medida sobre adopción, la cuestión emocional, la cuestión psicosocial, la cuestión conductual. No hay nada, o sea, podemos criar y podemos educar a nuestros hijos siendo familias diversas. Y a partir de esto, a mí sí me gustaría saber qué se sintió, o sea, esta cuestión, y a ambos, ¿qué se siente esta cuestión de tener a la niña presente en sus vidas, los retos a los que se han tenido que enfrentar desde que la nena era pequeñita, desde las familias de cada uno de ustedes, cómo integrarla, ustedes mismos como esposos, como pareja de tantos años, qué les cambia, cómo les cambia esta vida, porque eso es lo que importa. Al final del día ahí está la norma, yo decidí porque lo quise hacer primero internamente y a partir de ahí me tuvo que haber cambiado la vida necesariamente. Eso sí lo queremos saber. ¿Cómo les ha cambiado la vida a partir desde que ustedes ya la tienen literal en su casa y en sus brazos? Mira, yo antes de contestarte esto, yo quisiera apuntar algo que creo que vale muchísimo la pena. Creo que el cambio de la ley y el acceso al derecho del matrimonio civil igualitario y la adopción es para que los jóvenes sepan que la opción está ahí. Solo eso. La gente nos decía, pero el matrimonio ya está de moda, el matrimonio ya nadie lo quiere. Nosotros lo queremos porque tú lo tienes. Exacto. ¿Sí? Y esa parte que hoy los jóvenes que tienen 15, 16 años, a la hora de pensarse y saberse homosexuales, lesbianas o personas trans, ¿sí?, sepan que tienen el derecho. Cómo quieran conformar su familia será decisión propia, pero ahí está ese derecho. Entonces el cambio de paradigma es para los jóvenes y creo que eso cambia toda la perspectiva de vida, que puedas pensar que las relaciones entre personas del mismo sexo son relaciones amorosas, porque siempre cuando la gente habla de relaciones entre personas del mismo sexo, solo piensan en sexo. Entonces ojalá fuera así, pero no es así nada más. Contestando de lo que tú dices, lo que tú mencionas, bueno, para nosotros primero el haber sabido que queríamos tener un hijo o una hija, el habernos acercado en aquel entonces la Procuraduría General de Justicia, donde en el centro transitorio, el albergue transitorio para niños y niñas de la Procuraduría, y llegamos y dijimos que queríamos ser padres y nos cuestionaron totalmente el por qué queríamos ser padres, quiénes éramos, con qué contábamos, cuáles eran nuestras herramientas para poder guiar a una personita. Eso acabó de amarrar el sentido de ser padre, porque supimos que éramos capaces, que sí lo queríamos, que queríamos estar juntos en el proceso, que sabíamos que era algo para siempre y que ese para siempre lo queríamos compartir. Esa es como la parte teórico-práctica antes de llegar. Cuando llega Alejandra nos la entregaron de 4 meses, pues es indescriptible la emoción, porque además se juntaron muchísimas cosas. Se juntó la emoción de ser padres sin tener un manual para ser padre, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué se hace? ¿Cómo la cargo? ¿Cómo le cambio el pañal? Claro. Claro. Esto que luego supimos que todos se preguntan lo mismo. Claro, por supuesto. La diferencia que quizá las niñas juegan a las muñecas desde chiquitas y les dan el rol y les dan instrucciones, ¿no? Pero en nuestro caso, pues no había esos previos. Pero cuando nos dieron a Alejandra a cargarla, era ¿cómo la cargo? Y si llora, ¿qué hago? Y junto a esas emociones, porque además estamos como ahorita, uno junto al otro, sin poder saber qué estaba pensando él,
ni el que estaba pensando yo, y teníamos enfrente a toda la Procuraduría, teníamos a todos los entes que estuvieron para la toma de decisiones por unanimidad que pudiéramos adoptar a Alejandra. Y entonces hubo un rollo político que no nos esperábamos, donde éramos el parteaguas y entonces la ciudad. Y entonces como activista te mueres de la emoción. Claro, por supuesto. Y entonces empiezas a llorar porque hiciste un logro político, y de repente volteas y tienes a la niña en los brazos y empiezas a llorar porque tienes un hijo. Qué emoción. Mira, me sigue emocionando hoy. Sí, claro. se les nota a los dos. ¿Se perdió la conexión? Yo te sigo. A ver. A ver, Ahí. Yo creo que perdimos la señal. ahí va de A nuevo. ver. Sí. Bueno, en lo que restablecen la señal, pues justamente en lo que la obtenemos, pues justamente, Jorge, a ver, ahorita ya estamos, adelante. Que se les nota la emoción a ambos, justamente, del qué hacemos con una niña. Y aparte, todavía hablando de estereotipos, es una niña, ¿no? Entonces, es... Sí, eso lo decidí. Uh-huh. Sí, cuando te hacen muchas preguntas. Ojalá todas las parejas les hicieran unas preguntas antes de tener hijos, porque irían más sólidos, más consolidados a la paternidad y a la maternidad. Pero en nuestro caso nos preguntaron si queríamos niño o niña, decidimos niña porque nuestros propios prejuicios en aquel momento nos dijeron que sería más fácil socializar una familia con una niña y dos papás que un niño y dos papás, y lo que iban a pensar del niño, y si el niño pudiera invitar a sus amiguitos a la casa. Prejuicios finalmente, porque hoy que llevamos 8 años siendo papás y estando en escuelas, nos damos que eran prejuicios nuestros. Pero en fin, a la hora de tener a Alejandra, y te das cuenta que cambiar pañales como si lo hubiera traído en el ADN toda mi vida, lo hubo que practicar, y bueno, menos con los pañales de ahora, pero cambias el pañal, ¿no? Y a la hora de bañarla, que Felipe fue el primero que la bañó, pues encontró perfectamente el encuadre en sus brazos y encontró perfectamente el equilibrio entre la fuerza para agarrarla, que cayera el agua y eso. Entonces, no es real que solo las mujeres traen eso. Cualquier ser humano puede proteger a alguien tan vulnerable como un bebé. Entonces así fue, y claro, tuvimos ayuda específicamente de unos compadres, que ella sí me hizo un libro y nos dijo a Felipe y a mí, bueno, si pasa esto, le dan esto, si hace esto, le dan aquello. Nunca le den una mamila caliente, porque el primer mamila caliente van a estar obligados a traer un termo, a traer un calentador, a pararse en una gasolinera para agarrar agua caliente. Siempre mamilas a la temperatura ambiente, sí, cierto. ¿No? Y bueno, eso fue mágico, porque hemos visto amigos que han sufrido, porque además tienen, ya sabes, el anaquel de las toallitas sanitizantes calientes, y entonces el día que le pones una toalla fría es un berrido. Entonces, sí, claro, esas cosas fueron maravillosas. Hubo que hacer una sensibilización hacia nuestras familias y hacia nuestro contexto. Específicamente, todo el mundo piensa que los hombres somos incapaces. Entonces, nunca faltaba, pero si quieres, yo estoy aquí. ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya y les ayude? Y no, aquí podemos, ¿no? Entonces, claro, desde el privilegio de tener gente que nos ayudara, de tener mucha información, de tener infraestructura, y eso facilita enormemente la tarea, ¿no? O sea, no podría ponerme en el lugar de una mamá y un papá que salen a trabajar y no saben con quién dejar al hijo, o lo tienen que ir a dejar a una guardería, o lo tienen que dejar con el vecino, o lo tienen que dejar con la mamá o con la tía o lo que fuera. No fue nuestro caso, y fluyó de una manera más fácil. Pero, como decía Felipe, que él lo transformó en una mejor persona, definitivamente. Yo sí hubiera preferido haber adoptado 10 años antes para durar más, pero ha sido lo mejor que me ha pasado. Cada quien tendrá una experiencia diferente con la paternidad y la maternidad, pero en nuestro caso muy específico
nos ha unido, éramos una pareja consolidada y nos unió de otra manera, ¿sí? No es que nos haya dado como un cauce, no, solo nos dio otra manera de vernos entre nosotros, de ver una responsabilidad compartida, porque antes de Alejandra, bueno, pues si no te gusta, pues bye. Y ahora, no vaya, a ver, espérate, acomodemos las cosas, ¿no? Y cierro diciéndote que te daría un ejemplo de lo que me cambió la vida. A mí la muerte nunca me ha preocupado. Por alguna razón, es un tema que nunca fue importante. Ir a los velorios, no le sufro, pensar que yo me iba a morir, no le sufría, siempre pensé que había cubierto una cuota de satisfacción y bienestar que me podía morir mañana. Cuando nos dijeron que venía Alejandra, un día corriendo en los viveros de Coyoacán, tuve que pararme de lo que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando yo mismo me pregunté, ¿por qué estás llorando? Porque ya no me puedo morir. Claro, Jaime. Sí, que es sabio, claro, porque al final de cuentas la responsabilidad cambia. Digo, ya piensas hasta cómo manejas, hasta las tardes, las noches, cómo las vives, lo que antes podías hacer con mucha mayor libertad, pues ahora te ves de alguna manera, no quiero decir que limitado porque no me gusta esa palabra, pero sí conscientes de la responsabilidad que como padres tenemos respecto de estas pequeñitas. Y justamente, Felipe, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría, y si por ahí, Jorge, tienes alguna otra cuestión, hablar de las dinámicas como padres de familia, literal, del día a día con la niña. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pareciera, como bien dices, Jaime, de que por estereotipo también estigmatizamos que los hombres no son capaces de poder criar solos, que siempre necesitan la ayuda de la persona femenina, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, me queda claro que no es así. Y estas dinámicas domésticas, en el hogar, en la escuela, en diversos aspectos, ¿cómo lo vives tú, Felipe? Bueno, para empezar, yo diría que las actividades domésticas son tan equiparables a las habilidades que pueda tener el quien va y busca la manutención económica. O sea, para mí, para nosotros, tenemos muy claro que valen exactamente lo mismo y se ponen en la misma canasta. Y partiendo de ahí, pues también, digamos, lo que se conocerían como roles que para nosotros no tienen tal nomenclatura, pero pues no los hay, no los hay. Si podemos decirte que de repente hoy le toca más a Jaime estar con Alejandra y conectarse con la computadora, con la clase, porque hoy tuve que salir, o mañana me toca a mí, o ha habido temporadas cuando yo estuve en el sindicato de actores, bueno, Jaime no tenía en ese momento el cargo que hoy tiene, entonces tenía más tiempo para hacer esas otras actividades como recoger a Alejandra en la escuela, regresarla, llevarla a la natación. Ahora yo estoy en esas actividades más continuamente. En la cuarentena nos cambió totalmente todo porque los dos estamos aquí en casa. En fin, pues no las hay. Creo que lo más importante es que se lleven a cabo y que se vayan haciendo con acuerdos de la misma pareja, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Hoy puedes, hoy no puedes, hoy sí puedo, hoy no puedo. Y bueno, tenemos también la ayuda de la querida nana de Alejandra, que tiene ya mucho tiempo aquí con nosotros, que también es un privilegio y una posibilidad que cómo te ayuda, ¿me No, por explico? supuesto. Definitivamente estoy a favor. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Al final del día, sea como sea, bueno, pues cuando tenemos estos roles remunerados y no remunerados, tanto hombres como mujeres, bueno, pues estamos exactamente bajo las mismas circunstancias. Y justamente, chicos, para cerrar, doy las gracias a Miguel Ángel Arellano. Muy interesante escucharlos. Felicidades a Vero Godínez. A mí me costó mucho trabajo hacer válido el derecho a la pensión por viudez. Peregriné haciendo trámites y en muchos lugares me miraban como bicho raro, pero después de 2 años logré hacerlo válidos mis derechos. Sí, Qué pero bueno. pues es todo un tema justamente por
estereotipos, ¿no? De coartar derechos. Laura, buen día, grandes padres de Alejandra, Vero, Godínez, nuevamente, gracias por allanar el camino, aunque falta mucho por lograr. Y ya para finalizar, Jorge, si tuvieras alguna inquietud, ya cerrando, que pudiéramos compartir con Jaime, con Felipe. Claro que sí, Alice, muchas gracias. Muchas gracias también, Felipe, Jaime. Excelente charla. Y solo hacer alguna reflexión, ¿no? Efectivamente, la estructura de la familia no define la calidad de las relaciones que tengan, ¿no? Bien se comentó y ustedes lo mencionaban, hablando de familias diversas, ¿no? Familias monoparentales, homoparentales, lesbomaternales, reconstituidas, multiculturales. La realidad es que nuestro país y muchísimas otras latitudes, pues tienen familias diversas por todos lados, ¿no? Entonces, la reflexión es, ¿qué se entiende por normal, no? Por ahí también se decía que lo normal lo encuentro solo en uno de los programas de la lavadora, ¿no? Entonces, sí. La realidad es que lo normal es que exista una diversidad muy rica de tipos de familia en nuestro México, ¿no? Y algo también que mencionaban que yo creo que es muy importante rescatar, se trata, entre otras cosas, de visibilizar, ¿no? Visibilizar que efectivamente existe esta diversidad, no solo de las familias, también de las personas. Sobre todo sensibilizar, que es algo muy importante, porque muchos de estos prejuicios que se comentan, que también se traducen en estereotipos, en roles de género, pues devienen de una ignorancia, ¿no? De uno tener la información y el conocimiento. Entonces aquí es muy importante que como sociedad, como individuos, como personas, nos comprometamos a enterarnos, ¿no? A voltear a ver a la otra persona, a entender de dónde viene, cómo es, y es así que a través de esta visibilización y esta sensibilización podamos comprender y pues hacer nuestro que la diversidad nos enriquece, ¿no? Esto no nada más en el individuo, en las familias, sino también en las organizaciones. Poniendo un punto ahí muy importante, pues siendo el mes del orgullo, también vemos muchas empresas que pues cuelgan banderas, se pintan de la bandera arcoíris, en este llamado lavado arcoíris. Entonces, no se trata solo de eso, si bien hay una visibilización, también se trata de un compromiso. Y yo creo que ese compromiso se logra con la sinergia entre nuestras autoridades, nuestras organizaciones, nuestra sociedad, desde la trinchera de cada quien y desde el mismo piso de los derechos. Claro que sí, muchas gracias, Jorge. Y por acá sigan escribiendo. Aurelio León, gracias por compartir la experiencia y esta charla. Jessica Toski, gran programa, felicidades a todos. Vero Godínez, excelente programa, muchas felicidades a todos. Tenemos un minuto, Jaime y Felipe. Antes de despedirnos, agradeceré una breve reflexión con relación a lo que implica la crianza en familias diversas a partir de su propia evidente experiencia. Pues mira, yo lo que puedo decir para cerrar es que la experiencia de la paternidad y la maternidad en familias diversas tiene las mismas oportunidades de acuerdo a tu entorno, al contexto, a tu educación, a tus habilidades. O sea, tiene que ver, como yo digo, con tu código postal. Desgraciadamente no somos el común de la crianza de las familias. Sufren y viven lo que te da no tener trabajo, lo que te da estar sola, lo que te da estar en un contexto de violencia, lo que te da si hay alcoholismo. En fin, creo que las familias diversas somos exactamente igual que las demás familias de acuerdo a tu contexto y a tus oportunidades. Entonces, ni más ni menos, y solo sumaría algo que decía Jorge, que decía de la normalidad. La norma está en la estadística, y la estadística dice que la mayoría de las familias en este país somos diversas. Claro, o sea, solo menos del 50% son papá, mamá e hijos. Claro. La mayoría es una mujer sola, con la familia, un hombre y otro hombre, otra mujer y otra mujer. Entonces, la norma son las familias diversas. Muchas gracias, sí, Felipe. Tenemos un minuto. Justo que en la familia es uno de los primeros o más importantes núcleos donde se genera esta comunicación, esta educación hacia la tolerancia, hacia el respeto al otro.
sin importar la familia a la que tú estés, a la forma de familia a la que tú estés integrada. Ahí se generan las primeras informaciones y creo que es algo que hay que preservar, el cuidado de esos grupos, ¿no? De sus familiares. Perfecto, muchas Y gracias. muchísimas gracias. A ustedes, Sí. muchísimas gracias, muchas gracias. Jaime, Felipe, Jorge, Gracias por feliz la cumpleaños, invitación. Jorge Pairó. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. El cumpleaños. Felicidades. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción. Nos vemos el próximo miércoles 1 de la tarde por aquí, por Caldero Radio. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias Nos a la vemos. audiencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.